Hasta que no encuentre otra vez la certeza y lo que es estabilidad económica y estabilidad financiera que le da precisamente un régimen, que es el que controla un país en específico. Así es, un networking global, pero al final de cuentas todo ese tipo de decisiones, de situaciones, de eventos que no se están asistiendo, te va aislando cada vez más de lo que es la economía global. México realmente llevaba una dinámica económica globalmente hablando, pero extraordinaria. A México lo único que le ha faltado siempre es que México genere una política pública en donde esa política pública se base en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es importante o crítico esta parte? Porque México se ha caracterizado específicamente por ser un país maquilador, un país dependiente de las otras economías cercanas o no cercanas a México, pero que tienen mucha influencia en nuestra economía. Creo que un punto muy crítico para nosotros es Estados Unidos. El PIB, el 100% del PIB en México depende de un 80% en promedio de las exportaciones que hacemos. Pero alarmantemente, el 80% de esas exportaciones van para un solo país, que es Estados Unidos. Y entonces en este aspecto, lo más crítico que tenemos es que ante Estados Unidos nosotros tenemos en promedio un 64% de dependencia de las exportaciones que hacemos, de la economía que generamos, de toda la economía y los proyectos que Estados Unidos pone dentro de las fronteras de México. ¿Esto cómo nos deja demasiado vulnerables? Es decir, nuestro mercado interno no depende de nosotros, nuestro mercado interno depende completamente de otros países y de la inversión extranjera que se realiza aquí en México. Eso es lo que, cuando yo hablo de México es, sí, efectivamente la gente deja de comprar productos que no son de primera necesidad, pero aparte, México es demasiado vulnerable porque tampoco depende de su mercado interno, no depende de sí mismo para poder fortalecer esa economía y para poder determinar que lo que pasa externamente o inclusive cómo se administra internamente no nos va a afectar. Nos va a afectar mucho factores internos o factores externos.